sea que cuando ustedes tienen una venta, indefectiblemente tienen que reconocer el costo de esa venta. En cambio, los gastos son todos aquellos conceptos necesarios para realizar una venta, pero que no forman parte del costo del bien. Ustedes ya saben a esta altura cómo se determina el valor de un bien cuando se incorpora al patrimonio. Lo que habíamos visto, que era digamos, el valor monetario según la factura de compra, más todo gasto necesario para que el bien pueda ser vendido o pueda ser usado. O sea, ese es el valor de incorporación al patrimonio de un bien. Si se vende ese bien a futuro, la venta implica que esa operación originó un precio de venta, pero que ese precio de venta en un 100% no es una utilidad, sino que hay que reconocer el costo que tenía el bien que vendí. Y el costo va a estar en función al valor de incorporación que se le dio en el activo. Entonces, con esto ustedes pueden apreciar que cuando hablamos de costo, es justamente el concepto que está relacionado en forma directa con ingresos por venta. Si ustedes tienen un ingreso por venta, indefectiblemente tuvieron que tener un costo. Si no tuvieron un costo, a ver, porque le regalaron el bien por ir a una cuestión extrema, se lo donaron, bueno, entonces ahí sí el ingreso por venta en un 100% va a ser una ganancia, va a ser utilidad, pero eso es en el 0,1% de los casos. En el resto de los casos, siempre cuando ustedes tienen una venta, esa venta tuvo un sacrificio económico anterior, que fue su compra, y tuvo un valor esa compra. Y ustedes, como les dije recién, ya saben cómo establecer el valor de incorporación al patrimonio. Entonces, una cosa es el valor que tiene el bien o el servicio que vendo. Y cuando hablo de bien, tanto el bien que se comercializa en forma directa como aquel que se produce, que se industrializa. Y otra cuestión son todos aquellos conceptos que son necesarios para poder desarrollar la actividad y que no los puedo imputar en forma directa al ingreso por venta. Ejemplo, si me dedico a comercializar muebles de oficina, cuando vendo el escritorio, en función al precio de venta que tiene ese escritorio, debo reconocer cuál fue el costo que yo tuve cuando adquirí ese escritorio, porque el ingreso por venta menos el costo de venta me permite determinar si gané o perdí. Ahora, si yo en el salón de ventas, donde vendo estos muebles de oficina, tengo vendedores, los sueldos de esos vendedores no los puedo asignar en forma precisa, o sea, ese gasto por sueldo, o sea, asignarlo a una venta en particular, porque los servicios que prestan todos los empleados en el salón de venta es en función a todas las ventas que se han hecho en el mes y quizás potenciales que se materializarán en el mes siguiente, a futuro, y otras que han abortado, que no se concretaron. Entonces, todo lo que hace a sueldos del personal de comercialización, como son vendedores o como los empleados administrativos, toda organización necesita de una administración y tener empleados en ese sector y hay que pagarle los sueldos. Entonces, los sueldos del personal administrativo es un componente dentro de lo que llamamos la acción administrativa para que pueda concretarse el objetivo que tiene el ente, pero no puedo, cuando realizo
cada una de las ventas, decir, a ver qué proporción del sueldo de los empleados administrativos le asigno a esta venta como costo. No, no. Eso, o sea, no se puede establecer. Entonces, como el gasto de luz, el tema de alquiler, lo único que se asigna al costo de un bien que se vende es cuando estamos hablando de organizaciones que producen, que industrializan productos. ¿Por qué? Porque cuando se produce un bien, se necesita de materia prima, mano de obra y de gastos directos para la elaboración del producto. Entonces, si fabrico escritorios, y bueno, la materia prima será la madera, será la chapa, el componente principal que hace al escritorio. Y también voy a necesitar determinados insumos, como, no sé, clavos, tornillos, barniz, pintura, algún adhesivo. O sea, todo ello lo puedo asignar en forma directa al costo del bien. Los operarios que se dedican a fabricar los escritorios, es la mano de obra directa. O sea, eso sí lo puedo computar directamente al costo del bien que se produce. El alquiler de la fábrica, ahí sí, yo sé que todos los bienes que se van a fabricar en el mes han necesitado de un lugar, y ese lugar no es propio, sino es alquilado. Entonces el alquiler de esa fábrica se asigna al costo de los productos que se industrializan. Ahora, distinto cuando estamos hablando del alquiler del salón de ventas, del alquiler de la administración, porque para establecer en forma directa cuánto corresponde de alquiler de administración a los productos que se venden, tendría que esperar al finalizar el mes para poder hacer el prorrateo. Y a su vez implicaría un gasto administrativo enorme para establecer ese prorrateo. Pensemos en organizaciones medias con determinada cantidad de productos. Una cosa es si fuera un solo producto, 10 productos, pero cuando estamos hablando de diversidad de productos, el costo-beneficio de todo ese prorrateo no da, digamos, una utilidad para la toma de decisiones en lo que es la información contable. Entonces, por ello, todo aquel concepto que no hace en forma directa al sacrificio previo económico para adquirir el bien, se lo considera como gasto. Yo en su momento les indiqué algún tipo de conceptos y definiciones. Bueno, ahora lo que traté es de explicárselo desde lo práctico. ¿Se entiende a la alumna que preguntó? Sí, mil gracias, se reentendió. Porque, a ver, yo ahora estoy mirando en el libro cuando lo vimos, a ver, ustedes tenían en ingresos, a ver, que se lo relaciona con el tipo de actividad, o sea, si es lo principal o no. Era un esquema que tenían en el libro de casos integrales comentados. A ver. Un segundito porque estoy tratando de buscar a ver qué. Lo que pasa es que no me coinciden las páginas del libro con las que están en el escaneado. Un segundito. Profe, Sí. entonces el gasto no es considerado un sacrificio. El sacrificio es solo en la Es un, compra.
O sea que acá estamos hablando de sacrificio directo o indirecto. El directo es el gasto, perdón, el directo es el costo, el indirecto es el gasto. Estoy buscando un esquema que... Profe, creo que página 134, un esquema que decía costos sí, y hacía una flecha de sacrificio económico necesario para incorporarlos bien. ¿En qué página está? 134 en Bueno, escaneado. sí, ahí es el costo de adquisición, o sea, que dice costo de incorporación al patrimonio. Ese es el valor con el cual ustedes van a ingresar en el activo al bien. Ahora, cuando venden el bien, ustedes lo van a vender a un precio de venta, pero esa venta no es en un 100% la ganancia, sino que tienen que detraer el costo que, digamos, de incorporación al patrimonio, o sea, cómo habían contabilizado el valor de ese bien. Entonces, ahí estamos con el concepto costo, porque ustedes ven que fue el sacrificio económico previo a la venta necesario para poder vender. En cambio, cuando hablamos de gasto, estamos hablando de una cantidad de conceptos que son necesarios, pero indirectos de la venta en sí. Y ustedes tenían un esquema que ahora... A ver, Yo tengo el libro de impreso y hay un esquema que habla del sacrificio económico en la página 58. porque hay un esquema que es el de la página escaneada, 130, donde ustedes tienen costo, gasto, pérdida, ganancia, pero ese esquema es desde el punto de vista del momento de reconocer un costo, un gasto, una pérdida, una ganancia. Pero hay otro esquema que indica conceptos, que es el que estoy buscando y no encuentro. Me parece, profe, que está en la página 75 del escaneado. Del escaneado, a ver. Bueno, comienza bien a la alumna que lo dijo. Comienza así en la 75, donde ustedes tienen que el costo es voluntario y necesario y tienen capaz de generar ingresos en el futuro. En cambio, el gasto también es voluntario y necesario, pero es derivado de la operatoria normal de la organización y relacionado con la generación de ingresos para el ente. O sea, son sacrificios económicos más generales, que no se los puede relacionar en forma indirecta con el ingreso de venta. Por eso en los ejemplos que le di, si hablamos de sueldos, una cosa es el sueldo del obrero, que es el que va a fabricar el bien, que ese sí, ese sueldo se va a asignar al costo del bien que se produce. Ahora, si estamos en una organización que solamente compra y vende, no fabrica, ahí todo lo que es sueldos es justamente sacrificios económicos necesarios en la operatoria normal del funcionamiento del ente. Entonces, directamente se considera que el total de sueldos de carácter administrativo y comercial, administrativo sería el personal de la administración, comercial serían los vendedores. O sea, son conceptos necesarios para que funcione normalmente la organización, para cumplir su cometido, pero no se lo puede asignar en forma directa a cada venta. O sea, cuando ustedes realizan cada venta, no pueden, no hay manera de poder establecer, bueno, cuánto de sueldos y jornales considero como costo de la venta, porque el total del sueldo del mes se va a liquidar al finalizar el mes. Y habría ahí, al finalizar el mes, una vez que se liquidaron los sueldos, distribuirlo entre todas las ventas que hubo en el mes. Y no ese es el sentido, porque aparte implicaría toda, digamos, un costo administrativo que no tiene razón de ser.
para el análisis de información contable. O sea, cuando toda esta disquisición, ¿por qué se da? En separar costo y gasto, porque ustedes me dicen, en el cálculo matemático llego al mismo número, sí, pero lo que pasa es que desagregarlos, por un lado el costo y por otro lado el gasto, es para poder analizar información contable. Cuando ustedes tienen el ingreso por venta menos el costo de venta, ahí tienen un resultado que se llama bruto, que puede ser una ganancia bruta o una pérdida bruta. ¿Por qué? Porque están analizando la rentabilidad desde el punto de vista del sacrificio económico directo de la operación venta. Una vez que se obtiene el resultado bruto, ahí sí se le descuentan los gastos de administración, todos, o sea que como gasto de administración va a ser sí los sueldos, pero también puede ser el alquiler de la oficina, los gastos de papelería, la luz de la oficina, los distintos servicios públicos de la oficina. Bueno, entonces, lo mismo pasaría con los gastos de comercialización. Por lo tanto, una vez que se obtiene el resultado bruto, que sería el neto entre el ingreso por venta y el costo de venta, ahí tienen el resultado bruto, a partir de ahí restan los gastos de comercialización y los gastos de administración. Tienen un neto que sería el resultado operativo. ¿Eso qué quiere decir? Es el resultado originado por todas las operaciones que hacen a la actividad principal del ente para hacer análisis de rentabilidad. Y supongamos que después ustedes vendieron moneda extranjera que tenían, cobraron, o sea, devengaron alquileres porque son propietarios. O sea, van a reconocer otros resultados, sean positivos o negativos, pero que no son de las operaciones principales del ente, que hacen al objeto del ente, sino secundarias. ¿Por qué? Porque la sociedad no se dedica a comprar y vender moneda extranjera, no es una casa de cambio ni es un banco, pero tenía un excedente, lo invirtió, cuando necesitó lo vendió y ahí tuvo una diferencia de cambio que ha sido un resultado positivo. Entonces, en los informes contables y específicamente en el informe que se denomina estado de resultados, no hay que mezclar, el número final va a ser el mismo, pero no hay que mezclar los conceptos en aquellos resultados que son de carácter operativo de aquellos que son de carácter no operativo. Cuando digo no operativo, son aquellas operaciones que arrojaron algún tipo de resultado, pero que no hacen al objeto principal del ente. Y si juntamos los resultados operativos, que son los que hacen a la actividad principal del ente, con los no operativos, que son de operaciones periféricas, vamos a tener los resultados ordinarios, que hacen a la operatoria principal y secundaria del ente. Y después de haber obtenido ese resultado, que puede ser de signo positivo o negativo, voy a reconocer las ganancias o pérdidas, que son lo involuntario, aquellos resultados que no dependen de la gestión del ente, un siniestro, una expropiación, depende de otros factores, no de la gestión del ente. Entonces, ese tipo de resultados, pérdidas como ganancias, se denominan extraordinarios. Y después, después del extraordinario sí llegamos al resultado final del ejercicio. Pero el formato de cómo se desagregan los distintos, digamos, las distintas cuentas de resultados es a efectos de poder analizar la información contable desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces, sí, en la página 75 del escaneado, ahí tienen en forma muy abreviada costo, gasto y pérdida. Y después dentro del costo, el que es no consumido, que es el que ustedes encuentran en el activo, el bien que compraron y lo activaron, y el costo consumido es aquel que ya se vendió. O sea, cuando ustedes venden un bien, sería el costo de la mercadería vendida, el costo de ventas que lo van a correlacionar con el ingreso por venta. O sea, que esos dos cuadritos de la página 75, analícenlo, estudienlo porque es el ABC del tema. Y después el que está en la página
en la página 79 y 80, que era el que yo estaba buscando. En ingresos ustedes ahí tienen aumentos patrimoniales no relacionados con aporte de los socios y originados por la actividad principal del ente. O sea, cuando hablamos de ingresos por ventas, significa que un ingreso por venta provoca una variación patrimonial modificativa, porque aumentó el patrimonio neto. Pero ese aumento de patrimonio neto es por la actividad principal del ente, no es porque los socios hayan aportado capital. Y cuando les habla de ganancias, también, ustedes ahí tienen aumentos patrimoniales que se originan en operaciones periféricas, era lo que yo recién les decía, o incidentales u otras transacciones, hechos o circunstancias, salvo las que resultan de ingresos o aporte de los propietarios. O sea que cuando considero que existe una ganancia, es por una operación secundaria, periférica, accesoria, que implica una variación patrimonial modificativa, un aumento del patrimonio neto, pero no por aporte de los socios, sino por operaciones secundarias. El ejemplo que yo recién les di, venta de moneda extranjera, vendo un bien de uso, vendo una inversión que tenga, no me dedico a hacer ese tipo de actividades, son secundarias. La principal es, si soy una organización que compro y vendo, va a estar dado por los ingresos por venta y los costos de venta. Si es una empresa de carácter industrial, bueno, los ingresos van a ser los ingresos por la venta de los productos terminados, aquellos que la empresa produjo y los vende. Y si estamos en una organización que presta servicios, serían los ingresos por los servicios que prestan. Bueno, y en este cuadro después tienen costo y gasto, acá los iguala porque el análisis que hace es que tanto los costos como gastos son disminuciones del patrimonio neto, que no implican retiros de los socios y que están vinculadas con los ingresos. Lo que pasa es que por el cuadro que vimos en la página 75, los costos están relacionados a la actividad principal del ente, mientras que los gastos son operaciones periféricas. Esto lo tienen que tener en claro. La alumna que lo preguntó y que dijo, me parece que no es importante, sí es importante tenerlo en cuenta, porque hace a el saber el por qué se expone la información contable en la forma que vamos a ver más adelante, cómo, o sea, ustedes hacen los asientos contables o trabajan con la igualdad contable, establecen el saldo de cada una de las cuentas o de las partidas, después, ¿cómo muestran esos saldos? Tiene que ser de una forma sistematizada, no desordenada, como que tiren números, no, tiene que tener una estructura. El informe, que lo vamos a ver, que es lo que en la jerga común se llama balances. Ustedes ya me han escuchado más de una vez decir que acá los denominamos estados contables o estados financieros, que hay 4 estados contables básicos y tienen una estructura, un formato, porque se ha tratado en la norma contable, que indica cómo se debe presentar la información contable, en sistematizarlo, en estandarizar. Así, cualquiera que lee un estado contable puede interpretarlo y puede analizarlo, sea que esté en la provincia que esté, en el país que esté, con el idioma que sea, porque están todos preparados bajo determinado estándar, a efectos de poder analizar la información contable. ¿Queda claro esto? Acá una alumna pregunta en el chat, ¿cuál es el nombre del resultado bruto? ¿Gastos administrativos? No. O sea, ustedes en el formato van a tener ingresos por ventas menos costos de venta. Esa diferencia es el resultado bruto, que puede ser positivo o negativo, puede ser ganancia bruta o pérdida bruta. Después de ese subtotal hay que restar los gastos de administración y los gastos de comercialización para llegar a obtener el resultado operativo.
menos los gastos de administración y de comercialización. Sí, y hay otros gastos más que vamos a ver más adelante, pero ahora quédense con esos. O sea, yo les voy adelantando. En esta primera parte del curso, los únicos resultados que vemos son los que surgen de la operatoria del ente, sea de la operatoria principal o operaciones periféricas o secundarias. Ahora vamos a ver que en la segunda parte del curso, cuando veamos modelos contables, van a surgir otros resultados de carácter financiero y de carácter económico. Financieros, por ejemplo, ¿cómo reconozco dentro de la operatoria que ha tenido el ente si al estar en un contexto inflacionario, independientemente de lo que pude haber ganado o perdido por las operaciones comerciales que he realizado, si he ganado o perdido por efecto de la inflación? O bien, si estuviéramos en un contexto de deflación, si ganamos o perdimos con la deflación. Eso lo vamos a ver en modelos contables. O sea que se llama RECPAM, el resultado por el cambio del poder adquisitivo de la moneda, sea por inflación o sea por deflación. Ese es un resultado financiero, independientemente de los resultados financieros originados por intereses. Esos son bien claros esos resultados porque surgen de las financiaciones con terceros. Pero sin hacer ningún tipo de operación, por la gestión que ha tenido el ente y al estar en un contexto de inflación, se pudo haber ganado o perdido. Y eso, en la segunda parte del curso, lo vamos a ver, cómo determino el RECPAM. Y otra cuestión son los resultados de carácter económico. ¿Por qué? Porque si ustedes, como recién me indicaron bien, era en una página, la del valor de incorporación al patrimonio. A ver, ¿dónde era que estaba eso? Pero habíamos visto que ustedes, por eso todos estos temas los tienen que dominar muy bien en la primera parte, porque después ya se van a agregar cuestiones más discutibles y más en abstracto, digamos, que no son operaciones propiamente dichas realizadas por el ente. Les doy un ejemplo. Supongamos que ustedes compraron una mercadería para revender. Para ingresarla al activo, ustedes tuvieron que aplicar lo que vimos en lo que hace el costo de adquisición, de incorporación de un bien al patrimonio, que no lo estoy encontrando en... Ay, estoy llegando. Porque estoy hoy con el escaneado, no estoy con el libro. El cuadro que está en la página 134. Ustedes cuando compran un bien, sea de reventa o para usarlo, el valor de incorporación al patrimonio surge del cuadrito que tiene en la página 134, que en su momento lo analizamos. Ese valor es el que le asignamos al bien en el momento de incorporación al patrimonio. Supongamos que ese bien no se vende y que cuando cierre el ejercicio, o sea, en el momento como se llama cierre de balance, sigue estando el bien. ¿A qué valor? Y al costo de incorporación al patrimonio. Ahora yo me pongo en abogado del diablo y les digo, a ver, está muy bien, cuando ustedes lo incorporaron al patrimonio, aplicaron el criterio que vimos, todo muy bien, pero esa compra fue en junio y estamos en diciembre, fecha de cierre de ejercicio, y si yo en diciembre quiero reponer el bien, estoy muy alejada al valor de incorporación que se le dio en el momento de incorporación. Bueno, entonces, si al cierre del ejercicio ajusto los valores de incorporación, piensen que estoy asignándole un mayor valor, como también podría ser un menor valor, y no es por la inflación, es por, digamos, efectos económicos, oferta-demanda, a veces por el tipo de producto. Esto ustedes lo estudian en economía. La elasticidad, o sea, si es elástica o no es elástica. Bueno, entonces puede suceder que por
variables económicas, separando la inflación, ese bien pueda tener un mayor valor o un menor valor. Entonces, al cerrar el ejercicio se ajusta ese costo de incorporación, en más o en menos. O sea que ustedes ven que si yo estoy aumentando el valor del bien o lo estoy disminuyendo, y pensemos que siempre cuando hacemos un ajuste, una registración contable, tenemos que tener un debe y un haber. Y si estoy trabajando con la igualdad, tengo el primer miembro un activo y el segundo miembro pasivo y patrimonio neto. Entonces, si yo aumento el valor del bien que tengo en el activo, ¿cuál es la contrapartida? Y es un resultado de carácter económico, que se lo denomina resultado por tenencia. Por eso, en la primera parte del curso estamos analizando solamente resultados de carácter operativos, sean por operaciones directas o por conceptos indirectos a la operación. Pero hay otros fenómenos a analizar, que es un poco lo que yo les había dicho en las primeras clases, que la contabilidad no solamente capta hechos y operaciones comerciales del ente, sino hechos del contexto de carácter económico, que en algún caso pueden afectar la contabilidad, esos hechos externos, y en otros casos no. Pero que en un estado de resultados me voy a encontrar con resultados que surgen de operaciones propiamente dichas del ente, sean las principales o sean las secundarias, y operaciones del contexto. Entonces, eso me va a permitir obtener resultados de carácter económico, como son los resultados por tenencia, por el solo hecho de tener el bien, y por variables económicas del bien, puedo ganar o perder. Y lo mismo sucede con todos los elementos que tengo en el activo, pasivo y patrimonio neto. En un contexto de inflación puedo ganar o perder, sin hacer ningún tipo de operación, con las operaciones que hemos realizado. Bueno, me explayé un poquito para que ustedes vean la amplitud de este tema, que no es que es el asiento caja-bancos o mercaderías a caja, es mucho más complejo. Como les dije en la primera clase, o sea, acá vienen alumnos, algunos con conocimientos de contabilidad, otros no. Todos ustedes siguen distintas carreras, como lo han indicado en el DRAI. Entonces, mi objetivo es tratar de nivelar, y toda esta nivelación se da en la primera parte hasta el primer parcial. Después, por eso, la segunda parte tiene otra dinámica, y tienen que dominar muy bien los conceptos. Por eso, si un alumno no entiende la diferencia entre costo y gasto, y después se le va a complicar muchísimo más cuando tenga que determinar los resultados de carácter económico o el RECPAM. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Volviendo al ejercicio que vimos, mejor dicho, que terminamos el lunes, ¿volvieron a ver el tema de sueldos? Porque piensen que en el ejercicio práctico van a tener un sueldo que registrar. Por eso insisto. Y también van a tener que devengar intereses. O sea, ustedes en el último punto de la solución tenían el devengamiento de dos financiaciones. Una era del rodado y la otra era de los lavarropas, que era un bien de cambio. Lo que pasa, bueno, en esta solución está todo centralizado, o sea, se junta todo. Yo siempre sugiero, para aquel que va aprendiendo, ver desagregados los conceptos, para que no se confundan. Y siempre cuando están con una financiación, lo primero que tienen que tener bien en claro es la cantidad de días o meses que tiene la financiación y la tasa de interés, cómo está expresada, si está expresada en forma mensual, si está expresada en forma anual, porque si no ya a partir de ahí determinarían mal los intereses. Y si lo determinan mal, después los van a devengar mal. Yo corrijo por procedimiento, pero igual, o sea, eso no es óbice como para que ustedes hagan bien las cuentas.
O sea, no es que yo corrijo por resultado, le dio un número distinto al devengar, está mal, no. Miro el procedimiento, por eso siempre quiero bien claro los cálculos auxiliares. Bueno, si no hay preguntas del ejercicio, bueno, acá me O sea, no se nos preguntan, nota del ejercicio, pero te quería preguntar si ahora vamos a ver algo más de esto de vengar intereses para que quede un poco más claro, porque esto lo vimos la clase pasada, la clase anterior no, la otra, y eso es lo que te había planteado la vez pasada de un de ver ejercicio. un ejercicio integral. Yo lo que quiero es que vean estos ejercicios y el lunes vamos a ver uno integral de devengamiento. Igualmente ustedes controlen en el campus el viernes, no les subí todavía la planilla de variaciones patrimoniales porque he tenido un problema con el campus por otras materias. Entonces, lo que les prometí es la planilla de variaciones patrimoniales, el Excel, que es otra metodología de trabajar, un ejercicio integral que tenga todo, digamos, el mes a mes de los devengamientos, que fue lo que había pedido Paula el lunes. Cosa que eso lo vamos a ver el lunes próximo. Pero ustedes vean ese enunciado. Es un ejercicio que no está ni en la guía, ni tampoco en el libro de casos integrales comentados. Porque si ustedes no tienen preguntas de esa actividad, o sea, la actividad que concluimos el día lunes, yo quiero que tengan presente, como la que ven con Fernando, son casos integrales. O sea, desde que se constituye la sociedad hasta determinado momento que se hace un corte. Entonces, ustedes van a tener en la parte práctica del examen un ejercicio de ese tipo. La constitución, después van a tener variaciones patrimoniales permutativas, modificativas, una venta van a tener, financiación van a tener, sueldos van a tener. O sea, por ello, lo que no quiero es que ustedes se queden con operaciones sin relacionar unas con otras. Y está bien ver así un ejercicio integral. Ahora, en el ejercicio integral, como en el que terminamos de ver el día lunes, es la integridad de las operaciones dentro de un periodo. Y van a quedar, supongamos, resultados a devengar. Pero si se les da una fecha de corte, ustedes tienen que trabajar el periodo que se les pide. No es que tienen que si hay un concepto a devengar durante 6 meses, supongamos, y ustedes devengan esos 6 meses, no. O sea, ustedes tienen que trabajar el periodo que se les indica con la fecha de corte, que sería la fecha de cierre de ejercicio que se les indica. O sea, si quedan resultados pendientes de vengar, bueno, se informan en la información de corte, que es lo que queda de vengar. No es que van a tener que devengar los 6 meses siguientes. Ahora, para que ustedes entiendan bien lo de devengamiento, vamos a ver un ejercicio, supongamos, una financiación a 90 días. Entonces, ¿cómo se va devengando mes a mes? Eso lo van a ver en el ejercicio adicional que van a tener en el campo. Bueno, piden ejercicio similar a los de examen, o sea, yo cuando doy ejercicios adicionales, no es el que voy a tomar en el examen. Fíjense con qué anticipación ya les presenté un ejercicio integral, al estilo examen. Entonces les estoy diciendo, va a haber ventas, va a haber sueldos, va a haber financiación por compra y financiación por venta, van a tener que devengar. Entonces, tienen ustedes desde lo que es el concepto teórico saber cómo aplicarlo. Yo por más que les traiga 1.000.000 de ejercicios, si en cada uno le cambio algo, y la solución va a ser distinta. Entonces no quiero que se aten a un ejercicio y que se lo aprendan de memoria. Eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque hay infinidad de variantes. Bueno, me están preguntando la del examen. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo se los voy a explicar días previos. Ahora tenemos que seguir con los temas, aunque eso es para quien me pidió cómo va a ser la teoría. La teoría van a ser preguntas tipo choice, preguntas que van a tener que justificar y preguntas de exponer. Bueno,
Jimena pregunta qué es una póliza de seguro. ¿Ven? Esto sí es importante. Es un concepto que tienen que ir sabiendo. Póliza de seguro es un contrato donde una compañía de seguro, vía el pago de una prima ante un eventual siniestro, va a responder la compañía de seguro, supongamos un robo. O sea, póliza de seguro es un contrato, eso es básico. Un contrato entre una compañía de seguro que su negocio es justamente dar seguridad, valga la redundancia, ante siniestros con el pago de una prima. Entonces, cuando ustedes leen póliza de seguro, es el contrato que se ha hecho por robo, por incendio, por cualquier eventualidad, por cualquier tipo de siniestro. Bueno, Natalia, no sé si queda claro, Jimena, que preguntó por póliza de seguro. Jimena preguntó lo de contribuciones patronales. Esto está relacionado con sueldos. O sea, contribuciones patronales es la carga, el costo adicional que tiene un empleador por el empleado que ha contratado. O sea, al empleado le tiene que pagar un sueldo, pero además tiene que pagar un plus, que sería, que es lo que se denominan contribuciones patronales, que son conceptos relacionados con seguridad social, que es jubilación, con obra social, con cuotas sindicales. O sea, es un concepto adicional como costo laboral por los empleados que se han contratado. A diferencia de las retenciones, que es justamente los conceptos por los cuales el empleador le descuenta al empleado de su sueldo los aportes o retenciones que debe depositar el empleador por el empleado. Con respecto a los intereses, Jimena, estoy leyendo el chat. Puede ser intereses tanto como intereses a devengar o no devengados, tanto como regularizadoras del pasivo como del activo. O sea, si estamos hablando de intereses negativos a devengar, iba a ser una regularizadora del pasivo. Si estamos hablando de intereses positivos a devengar, es una regularizadora de activo. Florencia vuelve sobre las cuentas regularizadoras. Una cuenta regularizadora surge cuando se debe perfeccionar desde el punto de vista de la exposición una cuenta de activo pasivo. ¿Por qué? Porque la cuenta de activo pasivo debió ingresarse por determinado valor monetario, pero que por el principio o criterio de lo devengado no estaría correcto ese valor. Entonces ustedes dirán, ¿por qué registro un valor que no es correcto? Porque surge de un documento. Si de un pagaré surge que tal día se le debe pagar al proveedor tal suma de dinero, esa suma de dinero parte es el capital que me financió por venderme la mercadería, pero hay otra partecita que son los intereses que me cobra por la financiación. Entonces, cuando registro el documento a pagar, lo tengo que registrar por su valor nominal, pero hay dentro de ese valor nominal hay un componente que no está aún devengado, que son los intereses. Por eso es que tengo que utilizar la regularizadora, porque la regularizadora estaría descontando determinado valor monetario a la cuenta que regulariza, a la cuenta principal. O sea que cuando ustedes tienen una cuenta regularizadora, siempre van a tener una cuenta principal. Una pregunta, ¿en qué caso surgiría una cuenta regularizadora del activo? Del activo cuando le vendés a un cliente en forma financiada.
vas a registrar, supongamos deudores por ventas, clientes, créditos por ventas, y el valor monetario de ese concepto va a ser el valor de la mercadería que financiaste más los intereses por financiación que le cobras al cliente. Sea que le vendas financiado a través de un pagaré o simplemente en cuenta corriente. O sea, cuando se registra un crédito por venta o cuando se registra una deuda por compras con un proveedor, siempre el valor de ese crédito, de esa deuda, tiene que ser el capital más los intereses. Pero cuando se registra ese crédito o esa deuda con su capital e intereses, al momento de la registración todavía los intereses no están devengados. Por ello es que tengo que utilizar, dentro de las herramientas que me da la contabilidad, una cuenta regularizadora, para que la cuenta regularizadora, en el momento que registro la financiación, me disminuya todo el interés que está contenido. Y esta cuenta surgiría en el momento de la venta, o sea, cuando estás reconociendo el... No, ¿no? Bueno, si estoy hablando de créditos por venta, en el momento de la venta, sí. Si estoy hablando de Entonces, financiación... cuando reconoces el costo por venta, el ingreso en efectivo, poner que es en efectivo. No, en efectivo no. Bueno, Cuando por eso, cuando es financiado, sí. Cuando vendés financiado y reconoces un crédito por venta, puede ser financiado en cuenta corriente o con un pagaré. Eso sí, es cuando vendés crédito por venta, pero cuando estamos hablando de deudas con proveedores, es en el momento que comprás. Hay que ubicarse si estamos con deudas, con obligaciones de pasivo, o si estamos con derechos del activo, que sería deudores por ventas, créditos por venta. O sea, en el momento en que registro la venta y que estoy registrando el crédito por ventas, ahí ya tengo que registrar la regularizadora de activo, que serían todos los intereses contenidos dentro de créditos por venta. Cuando finalice el mes, voy a devengar los intereses que corresponden desde la fecha de venta hasta el último día del mes que estoy cerrando. Si estoy hablando de regularizadora de pasivo, la deuda la voy a reconocer cuando compro. Por lo tanto, la obligación en el pasivo va a contener el capital financiado más los intereses. Pero como los intereses no están devengados en el momento de la compra, lo que debo hacer es utilizar una regularizadora para que en el momento que registro la compra, detraigo todos los intereses que están contenidos dentro de la obligación. Por eso utilizo una regularizadora de pasivo. Cuando finaliza el mes, voy a devengar los intereses que van desde la fecha de compra hasta el último día del mes del cierre del mes que estoy cerrando. Perfecto, sí, sí. Profe, en el momento que registrás la compra, ¿qué haces? En el momento que registro la compra, una compra financiada, voy a tener que registrar obligaciones a pagar o documentos a pagar o proveedores o acreedores, y el valor de esa cuenta va a ser el capital que me financia el proveedor más los intereses de financiación. Pero como los intereses de financiación al momento de la compra no están devengados porque tiene que transcurrir el tiempo de esa financiación, lleva a que tenga que originar una cuenta regularizadora de pasivo para que me detraiga en el momento de la compra todos los intereses que están contenidos en la cuenta de pasivo. Este tema siempre cuesta, por eso es que yo siempre les pregunto si hay consultas o no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La regularizadora del activo se origina con saldo deudor, como la del pasivo, o no? No, con saldo acreedor. Las regularizadoras se originan con un movimiento inverso al de la cuenta principal. Si yo estoy originando una regularizadora de activo, ¿qué quiere decir?
que en el momento en que vendo, debo de traer todos los intereses que tengo en deudores por ventas. Deudores por ventas se origina con un débito. Entonces, si yo, ¿cómo hago para restarle al debe de una cuenta de activo? Con una regularizadora de activo que se origina con un movimiento en el haber. Es la única manera de restar. Y en el pasivo es al revés. O sea, a ustedes proveedores se les origina con un movimiento en el haber. Entonces, si ese haber tiene intereses contenidos y tengo que constituir una cuenta regularizadora de pasivo, cuando constituyo esa cuenta al nacer, digamos, el primer movimiento va a estar en el debe. O sea, las regularizadoras se originan con movimientos inversos a la cuenta principal. Gracias. Bueno, a ver, acá Jimena pregunta si compro mercaderías con un préstamo que pido al banco. El costo de incorporación... No, los intereses, eso ya a esta altura lo tienen que tener bien en claro. Los intereses, que es un concepto financiero, nunca integran el costo de los bienes que se incorporan. Nunca. Por eso cuando empezamos a ver los primeros ejercicios de costo de incorporación, trabajábamos solo cómo determino el costo de incorporación al patrimonio y no analizábamos la deuda, porque el tratamiento que se le da al bien que se incorpora tiene un criterio, que es el cuadrito que ustedes tienen, el costo de incorporación al patrimonio, distinto al del reconocimiento de un crédito o una deuda. Yo en el crédito y la deuda debo reconocer el interés que al vencimiento debo pagar, pero en el costo de incorporación de los bienes al patrimonio, jamás el costo de un bien jamás puede tener incorporado intereses. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, vayan reforzando esto y las preguntas que tengan las hacen el lunes, igualmente mañana tienen clase práctica y van a seguir con esta ejercitación. Y bueno, le preguntan también a Fernando. Yo tengo que seguir con temas teóricos y hoy teórico puro, lo que yo les dejé al comienzo del curso, que les dije, ustedes tienen que comenzar a leer, así yo les dedico no mucho tiempo a aquellos aspectos que sí o sí deben tener claros después de haber hecho toda la lectura de concepto de contabilidad, historia de la contabilidad. O sea, vamos a empezar con eso. Si no hay alguna pregunta, empiezo con ello. Bueno, vamos a empezar con la evolución histórica de la contabilidad. Bueno, ustedes en ambos libros tienen mucha lectura y yo ahora no les voy a repetir lo que dicen los libros, porque para eso ustedes los han leído, lo están leyendo y las dudas que tuviesen, bueno, me las preguntan. También dentro de lo que es la evolución histórica de la contabilidad, ustedes habrán visto que en la distinta bibliografía los autores indican períodos dentro de la evolución histórica. Bueno, yo les voy a indicar 5 períodos que son distintos a los que están en ambos libros. ¿Por qué? Porque esto depende del criterio de los autores. Lo que está indicado en el libro de Teoría Contable de Chávez, bueno, ese es un criterio que ha sido consensuado por parte de la doctrina, cuando hablo de doctrina, de autores. Lo mismo el que encuentran en el de casos integrales comentados. El que yo les voy a indicar ahora, esto de los 5 períodos, es en base a la doctrina impuesta por el profesor Mario Biondi, que ha sido reconocido por gran parte de la doctrina y de la profesión. O sea, no voy a entrar en detalle ni en fechas, porque si no, bueno, vamos a estar
hasta la noche hablando de historia de la contabilidad, sino como para que tengan bien en claro hitos y situaciones para que reconozcan cómo fue evolucionando esta disciplina. Profe, perdón que le Sí, interrumpa. decime. Nosotros tenemos en cuenta esto que nos decís vos ahora, lo del libro medio que no. No, o sea, ustedes, lo que les he dicho en muchas oportunidades, contabilidad no es una ciencia exacta. Se utilizan las matemáticas como herramienta. O sea, fíjense nosotros cómo analizamos la igualdad contable. O sea, que estamos analizando temas de contabilidad, dándoles una aplicación práctica con criterio contable, y la forma de controlar es utilizando la herramienta matemática, digamos, ¿no? Pero la contabilidad está encuadrada dentro de las ciencias sociales, no dentro de las ciencias exactas. Entonces ustedes se están formando como profesionales y tienen que tener el abanico de criterios. Después cada uno de ustedes, de acuerdo a su análisis, se va a sentir más identificado con un criterio que con otro. Yo acepto, o sea, ustedes tienen en ambos libros distintos criterios, yo les doy un tercero, pero no es para que todos dicen, yo quiero quedar bien con la profesora para aprobar y voy a establecer el que ella nos indica, no. O sea, ustedes deben saber que cuando ya el secundario quedó en la historia, o sea, ustedes se están formando como profesionales, existe la libertad de cátedra, o sea, ustedes tienen que conocer todos los criterios existentes en una temática y adoptar criterio profesional, criterio propio. Entonces, yo no me voy a ofender si ustedes, en el examen ustedes tienen que tener bien en claro qué es lo que se les pregunta, porque yo les puedo preguntar sobre un criterio en particular o bien una pregunta en que ustedes tomen posesión sobre el tema. Entonces tienen que conocer todo. ¿Está? O sea, una cosa es que yo le pregunte, según el autor Mario Biondi, ¿cuáles fueron los periodos que estableció en la evolución de la disciplina contable? Bueno, tendrán que poner lo que les voy a decir ahora. Ahora, si la pregunta fuese, para usted, ¿cuáles fueron los periodos en la evolución de la disciplina contable? Y ya ahí ustedes me dirán cualquiera de los tres. Yo eso lo respeto, siempre y cuando el que indiquen esté bien indicado, no hay problema. ¿Está en claro? Perfecto, profe, gracias. Yo a lo largo de los distintos temas, que van a ver que hay muchos temas que está el que dice blanco, el que dice negro y el que dice gris. Y yo les enseño los tres. Y ustedes tienen que saber los tres y después, bueno, su corazoncito estará en alguno de los tres. Perdón, profe. Sí. Entonces, en el momento del examen, si usted pregunta, utilizamos el enfoque que nosotros que nosotros queremos, pero siempre tenemos que saber los tres por si acaso. Exacto. También podés preguntar tal enfoque, ¿no? Exactamente. O sea, un tipo de pregunta es, a su criterio, ¿cuáles fueron las etapas de la contabilidad? Y ahí, Martín, me dirías la que vos considerás, de todas las que estudiaste, la que más te convenció, la más, digamos, criteriosa para vos y con la que consensuás. Porque estoy preguntando al alumno. Ahora, si pregunto para las cátedras de teoría contable, que sería teoría contable de Chávez, bueno, ahí es la posición que tiene el libro de teoría contable de Chávez. Y si fuese el cuadro que tienen en casos integrales comentados, también apuntaría justamente a los autores que menciona ese libro. ¿Queda claro? Tienen que saber los tres, en definitiva. Pero nunca nada de memoria, ¿eh? Eso sí, nunca nada de memoria. Bueno, entonces, para Biondi, los periodos de la contabilidad los divide en 5. El primero lo denomina periodo del arte empírico. Periodo del arte empírico. Comprende los sistemas elementales desarrollados por los pueblos de la antigüedad.
Y aquí ustedes que han estudiado historia, ¿m? Historia general e historia económica, y pensando en la antigüedad, sabemos, por ejemplo, los egipcios escribían en las paredes símbolos. Esos símbolos era el lenguaje que existía en esa época y que inclusive las transacciones comerciales de esa época se traducían en ese tipo de logos, tipo jeroglífico, que podía ser tanto una narrativa como podía estar indicada la operación comercial. Y el entender esos jeroglíficos se consideraba un arte. Por eso es que lo denomina arte empírico. Inclusive, otro ejemplo, ya en América, que esto ustedes lo habrán estudiado, supongo, los indios y las culturas más avanzadas de ellos utilizaban el quipus. ¿Alguien sabe lo que es el quipus? Sin googlear, si se acuerdan. El quipus era como si fuese una cortina donde colgaban cuerdas o sogas que tenían nudos. Bueno, cada nudo significaba una cantidad de bienes o una cantidad de deudas. Así era como se contaba, cómo se medía. Eso se lo denominaba quipus. O sea, sogas, hilos y nudos. Y cada nudo, y según el tamaño del nudo, tenía un significado. Ese sistema así tan antiguo y precario fue lo que en la modernidad llegó a convertirse en el ábaco, que supongo que todos ustedes, cuando aprendieron a contar en el jardín de infantes, utilizaron un ábaco, ¿o no? Sí. Sí, Lola dice que sí, supongo la mayoría. Se me ocurre otro ejemplo que es los que están en el Metegol. Hay algo muy parecido. Claro, exacto. Bueno, entonces, por ello, o sea, volviendo al pasado, es que Biondi considera que el primer periodo de la contabilidad del arte empírico, porque realmente no era un conteo en abstracto, sino que era sobre bienes tangibles, o sea, que se podía visualizar el dibujo de los egipcios, estos nudos de los aztecas, de los mayas, bueno, pero era un arte esa interpretación. Por eso es que ese primer periodo, piensen que no existían los números todavía, ni romano, ni arábigo, nada, y que existían operaciones comerciales precarias, no como las actuales, pero bueno, ese periodo que inclusive ustedes en los libros tienen cierto detalle por cada una de las culturas, que eso un poco les abre la cabeza en cómo era. Yo no me puedo explayar en todo eso, trato de sintetizárselo a través de los periodos. Piensen ustedes que, por ejemplo, en la maestría de Contabilidad Internacional de nuestra facultad, hay una materia que es evolución de la disciplina contable. Y es todo esto. Piensen ustedes, un cuatrimestre estudiar historia de la contabilidad. Bueno, yo no puedo pretender en la materia verlo con ese grado de análisis. Si algún alumno tiene interés en investigar, en analizar, le puedo brindar bibliografía, pero no es el sentido de esta materia. Bueno, el segundo periodo... Profe, perdón, ¿podés Sí. repetir al principio que dijiste periodo del arte empírico comprende y ahí no puedo anotar? Sí, sistemas elementales, que serían esto de los jeroglíficos, del quipus, desarrollados por los pueblos de la antigüedad. Gracias. Yo no dicto, por ahí digo
oraciones distintas de la explicación original a la que ustedes me hacen el replay. Bueno, el segundo periodo, Biondi lo denomina periodo de divulgación del arte. Este periodo involucra diversas exteriorizaciones emitidas sobre las registraciones. Perdón, ¿podrías volver a explicarlo o repetirlo? Voy a tratar. Periodo de divulgación del arte. Involucra diversas exteriorizaciones emitidas sobre las registraciones por los métodos de la partida simple, coma doble, coma triple, coma rusa, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en este periodo ya existían los números. Y la evolución, o sea, estos distintos métodos fueron evolucionando, no fue que todos surgieron en el mismo momento. Primero surgió la partida simple, después la partida doble y así las que les mencioné anteriormente. Que son metodologías de registración, ya utilizando números y números arábigos. Partida simple. ¿Qué es la partida simple? Es lo que ustedes quizás hacen al anotar sus ingresos y sus gastos. Aquel que trabaja, su ingreso será el sueldo, aquel que no trabaja, la cuota que le dará a sus padres. Y, por otro lado, va a descontar todo aquel concepto que va gastando. Entonces, se supone que el ingreso que tuvo menos todos los gastos será el cash que tiene. O sea, esta es la partida simple. O sea que si ustedes tienen un cuaderno, cada renglón es una registración. O sea, el renglón 1 sería, al comenzar el mes, el ingreso que han tenido. Renglón 2, el primer gasto que han hecho en el mes. Renglón 3 y el segundo gasto que hicieron en el mes. Y así sucesivamente. Realmente este tipo de registración tiene como criterio el de lo percibido, porque serían registraciones en base a un enfoque eminentemente financiero, porque lo que están midiendo es el dinero que reciben y lo que van gastando de ese dinero. Eso es partida simple. La evolución nos lleva a la partida doble, que en realidad es la que se mantiene hasta nuestros días. O sea, el método de la partida doble se comenzó a utilizar en Venecia, en el siglo XIV. El primero en aplicarla fue Benedicto Cotrugli. El primero, digamos, el inventor, si ustedes lo quieren llamar, fue Benedicto Cotrugli. Ahora bien, como en todas las cosas, siempre hay alguien que inventa y otro que patenta, porque si ustedes escuchan quién fue quien inventó la partida doble, y todos le van a decir Fray Luca Pacioli, florentino. Fray Luca Pacioli en realidad era matemático, y él escribió un tratado de aritmética, y en uno de sus capítulos
divulga la partida doble de Benedicto Cotrugli. Pero bueno, le asignaron a él, a pesar de ser un divulgador, o sea, se lo considera así en general, porque quien ahonda más sabe que no es así, como el creador de la partida doble. Este capítulo dentro del Tratado de Aritmética de Fray Luca Pacioli de la partida doble está traducido en español en nuestro país, y aquel que tenga interés, en la biblioteca está en papel de la facultad, porque la traducción la hizo un profesor de contabilidad, y ustedes se van a encontrar, como todo libro, en la página par, redactado en arameo, que era como fue la escritura original. Y en la página impar, o sea que cuando ustedes abren el libro, del lado izquierdo tienen el idioma de origen y en el derecho la traducción al español. O sea que en este libro, editado acá en Argentina con la traducción, bueno, se puede apreciar cómo Fray Luca Pacioli redactó la divulgación de la partida doble, que es lo que ustedes hacen con los asientos contables, con el debe, con el haber. O sea, a pesar de toda la evolución que ha tenido la contabilidad, en lo que hace registración, que sería lo que se denomina teneduría de libros, nadie más descubrió la pólvora. Fue Cotrugli el inventor, digamos, y el divulgador, Fray Luca Pacioli. Y bueno, yo recuerdo que esa traducción me la leí en una noche porque me atrapó cuando hice la maestría en Contabilidad Internacional, y es un léxico distinto al actual, terminología distinta, pero nada nuevo. O sea, que lo que hoy sabemos está escrito en el siglo XIV-XV. Es increíble. Por supuesto que tiene toda esa literatura mucho contenido religioso. Piensen que era un fraile. Entonces, y en estas épocas diríamos muy discriminatorio, desde la religión por un lado y por el sexo del otro, porque desde la religión, para hacer cada asiento contable, primero había que hacer rezos, por ejemplo. Pero lo que se aplicaba era la técnica, que hoy se aplica. Y bueno, y las mujeres, o sea, no prohibido hacer contabilidad, así que qué mal, chicas, estaríamos todas porque no podríamos hoy hacer contabilidad. Pero bueno, es la evolución y siempre es interesante. A veces a ustedes les resulta pesado, dicen, esto va en el examen. Hay que tomarlo como una cultura general, o sea, en todas las disciplinas, si hoy estamos ante determinado escenario, es que hubo un proceso, entonces siempre está bueno el conocer qué pasó antes, como conocimiento. ¿Por qué? Porque en lo que es aplicación hay que aplicar lo que hoy está vigente, esa es la realidad. Y yo les hablé de otras, porque la partida doble en definitiva responde a la igualdad contable y a todo lo que ustedes están aprendiendo en esta materia. Ahora, la triple era ya una matriz de 3 entradas, lo mismo que la cuádruple. Y la rusa era una matriz como si fuera la de insumo-producto, con muchas variables que en la antigüedad era muy difícil de llevarlo a la práctica. Hoy sí se podría llevar la rusa, ¿por qué? Porque con sistemas computarizados no habría problema trabajar online con muchas variables al mismo tiempo. Pero bueno, quedó instalada la partida doble, esa es la realidad y sigue hasta nuestros días. Bueno, pasamos entonces al tercer periodo, que se lo denomina, o sea, Biondi crítico-científico, periodo crítico-científico. En este periodo se realiza un análisis crítico y de investigación
de los métodos existentes. Yo siempre cuando llego a este periodo lo ejemplifico con la adolescencia, en el sentido de que había muchos métodos. Entonces, este tercer periodo es el de la rebeldía y el de los replanteos de todos los métodos. Pero todo este análisis crítico es bajo método científico. Ustedes, no hace tanto, en el CBC, tienen una materia, algo de metodología de la investigación, ¿no? ¿O me equivoco? O con un nombre parecido. Sí, metodología de las ciencias sociales. Bueno, que generalmente esa materia es como que ustedes se la quieren sacar de encima cuanto antes, porque no sé qué problema tienen con esa materia. Y esa materia es básica para entender método científico, cómo investigar ante todos los problemas que se presentan. Y les digo más, no solo en la vida profesional, sino en los problemas diarios personales que tenemos todos. Porque plantea criterios con método científico, ¿para qué? Para encontrar el problema, determinar hipótesis y establecer leyes. En definitiva, es eso. Bueno, entonces, bajo método científico se replantearon todos los métodos del segundo periodo. Por ello, en este tercer periodo surge la escuela de contabilidad europeo-continental, identificada como la escuela cientificista. ¿Por qué? Porque la base de estudio, de análisis, era con método científico. Y esto es por la naturaleza de la evolución de una disciplina. Si uno analizaría con otras disciplinas, hay ciertas similitudes. Bueno, concluido este periodo crítico-científico, pasamos al periodo normativo. O sea, después de hacer todo el análisis con criterio científico, se considera la necesidad de redactar normas contables. O sea, establecer estándares para registrar las operaciones, para evaluar o medir los activos, pasivos, patrimonio neto, y exponer, cómo mostrar los informes contables. O sea, normas contables significan establecer estándares. ¿Para qué? Para preparar información contable, tratando de unificar criterios. Este periodo, que tiene, digamos, este objetivo de establecer normas contables, surge la escuela anglosajona, considerada una escuela pragmática, porque sale de la abstracción cientificista del periodo anterior, sino que ya analiza aspectos de evaluación, de exposición y de registración desde las necesidades que tienen las organizaciones por las operaciones que realizan. Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre el periodo crítico científico, que era método científico puro, con este cuarto periodo que es normativo, que es regular a la contabilidad. Y digamos, es más terrenal en el sentido de que se acerca más a la realidad de las organizaciones, a las operaciones en sí que hacen las organizaciones.
O sea, son etapas de la evolución que tuvo la disciplina. No es que una sea mejor que otra, se retroalimentan. Y les comento brevemente una experiencia a nivel personal de esto, porque no quiero que lo tomen ustedes como etapas que las tengo que estudiar porque la profesora pide de memoria, sino que entiendan el trasfondo de esto. Y un poco lo que les decía antes, si hoy estamos en la disciplina donde estamos, hubo una evolución. Yo desde colegio secundario siempre trabajé e hice contabilidad. Y el hacer contabilidad, sea en esa etapa de estudiantes del secundario, como ya siendo estudiante de la carrera de contador, era hacer práctica, porque era realizar las registraciones contables desde la realidad de las operaciones. O sea, que a veces me asusta, pero cuando me tengo que definir, digo, yo me formé dentro de la técnica. O sea, y a veces se va a la denominación de llamar tecnócratas, pero, o sea, mi formación práctica fue desde la realidad de las organizaciones. Esa fue la cuestión. La facultad me ayudó el entender el porqué de muchas de las cosas que yo hacía en mis trabajos, desde justamente la teoría y de la aplicación práctica que uno ve en las distintas materias de contabilidad. Bueno, concluida la carrera de contadora, con esa formación práctica 100%, aparte porque uno ya mentalmente está preparado para resolver problemas desde cierta teoría y mucha práctica. Bueno, concluí la carrera y al poco tiempo comencé en docencia en la facultad. Bueno, o sea, en los primeros pasos que uno comienza como ayudante, me presenté a concurso para oficializar el trabajo que estaba haciendo, y eso me lleva a que me inviten a participar en un proyecto de investigación en el Instituto de Investigaciones de Contabilidad de nuestra facultad. Quien me convocó era el profesor García Casela, que lamentablemente el año pasado falleció, ya un docente muy grande en edad, un contemporáneo pero grande, pero académico 100%. Y bueno, me convoca, dice, usted empezó con la docencia, ganó un concurso, así que está en condiciones para comenzar. Y yo digo, mire, y el proyecto era justamente, bajo método científico, establecer que la contabilidad era una ciencia. Y yo, bueno, le dije, mire, profesor, yo le agradezco que me invite a participar de este proyecto, pero considero que no soy la profesional indicada, porque yo me formé desde la práctica, y esto va a ser todo con método científico, y es estar en otra órbita. Y dice, no, pero es como que se necesita el científico puro con el que tiene práctica. Bueno, me habló mucho, me convenció y me integré al grupo de investigación. Les puedo asegurar, chicos, que yo en las primeras semanas que nos reuníamos, yo sentía que iba a un ámbito de reunión que no era de contadores por el lenguaje que se utilizaba, que es el lenguaje que, si ustedes han estudiado bien la materia que indicó Facundo hace un rato, es todo método científico, y era con enfoque Mario Bunge. Y me hablaban de la epistemología de la contabilidad, de los paradigmas de la contabilidad, y yo pensaba, digo, si yo a los empresarios les hablo así, bueno, me despiden al minuto. Entonces, fue como que me costó a mí entender, digamos, lo que yo hacía desde el punto de vista profesional, laboral, y lo que era el ámbito científico y de investigación. Y acá llevándolos un poco al ejemplo de la biología, o sea, cuando se investiga, y ahora la famosa vacuna y todo esto, primero está la investigación en el tubito de ensayo. Una vez que se llega a conclusiones con los tubos de ensayo y con ciertos
animales que se utilizan en esa etapa de investigación, como pueden ser ratones y todo ese tipo, digamos, de animales, después pasa a la etapa de aplicación al ser humano, donde lo que se investigó con el tubo de ensayo, bueno, ya se le da el medicamento, la inyección, la vacuna, lo que sea al ser humano para ver los efectos. O sea, en investigación hay 4 etapas bien definidas en cualquier ciencia. Entonces, yo analizaba que en realidad, cuando iba al Instituto de Investigaciones Contables, era estar con los tubos de ensayo. Olvidarme de la empresa, del empresario, del lenguaje coloquial en ese ambiente, sino era aplicarle a una disciplina los métodos científicos para cualquier disciplina. Y llegado a determinadas conclusiones, bueno, aplicar ahí sí a operaciones. Y lo que tuve que entender que tenía que separar los ámbitos, que cuando yo estaba en la empresa o en el estudio, era ámbito profesional, pragmático, de aplicación 100%. Cuando estaba en el Instituto de Investigaciones, era creatividad, investigar, sea cuestiones realizadas en el país o en el exterior. Entonces, este comentario que les hago, porque lo viví en directo, es un poco para que ustedes entiendan. Por ahí más investigación hay en las disciplinas relacionadas con los alumnos que siguen la licenciatura en economía. Distinto a lo contable, porque ustedes ven el método de la partida doble, los asientos, como que parece que todo es muy mecánico. Entonces, entrar en una abstracción para analizar es como que hay que separar, hay que separar y tener bien en claro los tantos. Esa es la realidad. Porque, a ver, desde mi situación, yo laboralmente práctica 100%, y desde la formación, digamos, durante los estudios de la carrera de contador, son materias bien técnicas. O sea, en mi plan de estudios no había, y tampoco hoy hay, materias que abran más la cabeza, como esto de metodología, materias como filosofía, que después las vi en la maestría, y ahí es como que entendí mucho más, porque cuando uno aplica cuestiones en la práctica diaria, bueno, es el punto final de un proceso, esa práctica que tuvo toda una evolución. Entonces, lo que yo quiero es que cuando ustedes lean la bibliografía, traten de entender todo esto, no de dividir, bueno, tantos periodos y como estudiando y repitiendo lo que han leído, sino el entender el porqué de las cosas. Que así es como tienen que aprender. Entonces, teniendo en cuenta hasta aquí estos 4 periodos, es por ello que cuando, y yo que les había dicho que lo relacionaran, cuando ustedes han estudiado y leído las definiciones de distintos autores, hay algunos que dicen que la contabilidad es un arte, y los que dicen que es un arte es porque están parados en el primer periodo, en el de arte empírico. En cambio, los que dicen que es una técnica son los que están en el periodo 2 y en el periodo 4. Y los que dicen que es una ciencia son los que están en el periodo 3. Por eso yo les dije la importancia de interrelacionar, que es como para entender a la disciplina, relacionar la evolución de la contabilidad con las escuelas y con los conceptos, así en una sola palabrita, sin entrar a repetir grandes definiciones, o sea que ustedes ven cómo se relaciona todo ello. Bueno, y el último periodo, el quinto, sería el periodo contemporáneo. Es el concepto más amplio de contabilidad. En este periodo se encuentra en la búsqueda de la armonización
de las distintas herramientas contables a través de las normas internacionales de contabilidad. O sea que el periodo contemporáneo es el actual. Y acá el por qué esto. Bueno, Perdón, ¿a través de qué? Que no pude llegar a notar. las normas internacionales de contabilidad. O sea, con el fenómeno de la globalización, o sea, y más hoy en día con los medios tecnológicos, o sea, antes, les puedo asegurar, no tanto, no existían los medios de comunicación que existen hoy. Entonces, todo demoraba más. Piensen ustedes que hoy con la tecnología, al instante sabemos lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Les comento, esto ustedes la mayoría no lo saben porque no habían nacido, pero pregúntenles a sus padres o a sus abuelos. Yo cuando estudiaba la carrera de contador, que fue en la década del 80, si uno quería hablar por teléfono, chicos, no es como hoy, que todos tenemos un teléfono y al instante nos comunicamos, sea por WhatsApp o por lo que sea. No, o sea, uno quería hablar por teléfono y no llamar a Europa, acá dentro del país. Y había que llamar a un operador. Y ese señor operador le iba a decir, bueno, su comunicación va a estar dentro de 10 minutos, 15 minutos. Quería decir que nos iban a llamar para, a los 15 minutos, para ahí sí conectar a las dos líneas telefónicas. Eso era cuando uno tenía suerte. Cuando no, era cuando uno llamaba al operador y le decía, no, esta llamada es condicional. ¿Qué quería decir condicional? Que no sabíamos si nos iban a llamar. A los 5 minutos nos conectaban, a la media hora o al otro día, o nunca. Entonces, esto que les digo que, a ver, yo no soy de época de dinosaurios, pero lo viví porque eso, cuando era estudiante como ustedes, la telefonía era así, a través de operadores. Bueno, entonces era muy difícil las comunicaciones en el mundo. Hoy con la tecnología ha cambiado esto diametralmente, por eso desde lo que es la contabilidad, ya en los últimos años, no es por esto de la pandemia, sino ya que viene en los últimos 10 años, en que existan normas contables uniformes en el mundo. O sea que cuando una persona tenga un balance en su mano y esa persona sea, por ejemplo, argentino, lo sepa leer y es de una empresa de Japón. Y en Japón, un señor de Japón con un balance en la mano puede interpretar y analizar un balance de Argentina, de Canadá, de España. O sea, por eso el tratar de armonizar las normas contables. ¿Por qué? Porque ya con el periodo en que se propone, o sea, el periodo de la escuela anglosajona, de que surjan normas contables, surgieron normas contables, pero muy distintas en los distintos lugares del mundo. Entonces era como que se estaba hablando de lo mismo, pero con distintos formatos. Entonces, por eso, en esta última época, es tratar de establecer estándares que cuando se tiene un balance pueda ser leído por cualquier usuario en cualquier lugar del mundo. Bueno, surgieron las normas internacionales de información financiera, que ustedes en la bibliografía la van a leer como NIF, N-I-I-F, quiere decir Normas Internacionales de Información Financiera, vigentes en todo el mundo, que tuvieron un proceso de implementación. En Argentina, por ahora, las únicas que utilizan las normas internacionales de información financiera son aquellas empresas que cotizan en la bolsa. Aquellas que no cotizan en bolsa
aplican normas contables preparadas por órganos profesionales argentinos y por organismos del Estado, que eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, en el periodo actual tenemos que pensar que surgieron normas contables ya a nivel internacional, justamente por buenas prácticas contables, por una cuestión de estandarizar información, y también que la contabilidad va más allá de un estado contable. Por eso hoy, cuando hablamos de contabilidad, pensamos, y de acuerdo a todo lo que ustedes vienen leyendo, que es un sistema de información con subsistemas. ¿Para qué? Para poder obtener determinado tipo de informes. En esta materia, si ustedes leen el programa de la materia, lo que prima es el segmento, o sea, no se habla de ramas de la contabilidad, sino de segmentos de la contabilidad en base a los informes que se brindan. Entonces, el 90% de este programa es el análisis del segmento de contabilidad financiera o patrimonial, que serían los estados contables, los balances para el ciudadano común. Pero hay otros segmentos de la contabilidad, como el segmento de la contabilidad de gestión o gerencial, el segmento de la contabilidad gubernamental, el segmento de la contabilidad social económica. O sea que tenemos un gran sistema de información que depende cómo alimentamos a cada subsistema, nos permite determinar y preparar determinados tipos de informes contables. Entonces, a través de estos segmentos que les mencioné, el típico, el tradicional, es el estado financiero o contable. Desde que surge la contabilidad. Ahora, desde los segmentos de contabilidad nuevos, digamos, como el medioambiental, surgen nuevos tipos de informes contables, como lo es los estados de sustentabilidad. Estos estados o informes brindan información de carácter social, en algunos países se denomina balance social, de carácter social. Cuando hablamos de social está relacionado con los recursos humanos del ente, porque si ustedes van a un estado contable, lo que van a encontrar en el estado contable es la cuenta de resultados, sueldos y jornales y cargas sociales, y punto. Ahora, el entender el perfil de los recursos humanos va a estar dado en el balance que les digo de sustentabilidad o balance social, donde nos dirá las franjas etarias, la formación a nivel de educación, si es solo primario, si es secundario, si es universitario, universitario en qué áreas. También la organización desde lo social que le brinda a cada uno de sus empleados, lo capacita. Hay determinados tipos de empresas que tienen barrios, que brindan viviendas, o sea, el entender mejor la relación entre los recursos humanos y la organización. Y también información de carácter medioambiental, que se refiere por el tipo de actividad que desarrolla el ente, cómo puede llegar a afectar a la naturaleza, en lo que es tierra, aire y agua. Y también un tercer eje que tiene este tipo de informe es el económico desde la microeconomía, en el sentido de los impuestos que paga el Estado, la organización,
cuál es el valor agregado de aporte a la comunidad. Entonces, este segmento de la contabilidad, que es digamos, el moderno, y brinda este tipo de informes en cuanto a contenido que les mencioné, es el más moderno. Entonces ustedes ven que ya acá en este segmento se está brindando información cuantitativa pero no monetaria, estilo estadística, como también de carácter cualitativo. Entonces, teniendo en cuenta que la contabilidad es un sistema de información que, según los subsistemas que tiene para el desarrollo de los distintos segmentos de la contabilidad, va a arrojar determinados tipos de informes que van más allá de lo financiero, de lo patrimonial, de lo económico, es que hoy la tendencia es decir que la contabilidad es una tecnología social por la cantidad de información que brinda a la comunidad, porque no es información secreta, hay información secreta, que es la del segmento de contabilidad gerencial o de gestión, pero el resto del segmento es pública, porque apunta a ello. Entonces, yo he tratado de sintetizarles evolución de la contabilidad o sea, a través de los periodos, identificando en los periodos las escuelas que surgieron y básicamente en cada uno de esos periodos de la evolución cuál fue el concepto de la contabilidad. Y el más novedoso es el de la tecnología social, que lo tienen en el libro de casos comentados integrales y no en el de Chávez, porque en la fecha que se editó el de Chávez todavía no estaba así difundida esta última corriente. Además quiero destacar que tienen ustedes en el libro de Chávez la escuela argentina. Brevemente, vieron que en muchas cuestiones la Argentina se distingue del resto. En realidad, cuando se habla de la escuela argentina, surge en la década del 80, donde a nivel de la profesión contable en Argentina, se replantean una gran cantidad de cuestiones a nivel contable y hubieron dos aspectos relevantes que fueron los que instalaron esta escuela, que estaba la tradicional, o sea, en determinado momento en Argentina, en esa época, y era cuando yo recuerdo que estudiaba y dependía con qué profesor cursaba, porque uno estaba en una corriente, otro estaba en otra, otro estaba... Había tres corrientes, o sea, la tradicional, la intermedia y la moderna, digamos, que hizo un replanteo de la disciplina contable, donde justamente consideró que la contabilidad debía incorporar conceptos de la economía y trabajar con valores de mercado, valores corrientes, que esto lo vamos a ver cuando veamos modelos contables en la segunda parte de la materia. O sea, lo incorpora esta escuela argentina, en Argentina, y en el mundo no se aplicaba valores de mercado. Por eso fue como un boom a nivel mundial e instaló esta escuela. Y también por, digamos, el periodo en que surge esta escuela, como les digo, fue en la década del 80, que escribieron un paper, como se dice, que era replanteo de la técnica contable, donde justamente el replanteo era instalar valores de mercado, por un lado, y por otro lado, medir los efectos de la inflación. Porque ustedes piensen que en esa década, lamentablemente, nuestro país sufrió no solo inflación, sino hiperinflación, concluyendo la década del 80. Entonces, esta escuela argentina diseña una metodología para ajustar los estados contables por inflación, que fue impuesta en el mundo. Inclusive les digo más, o sea, los que estaban los mentores de esa escuela, hasta viajaron a Suiza. Suiza con medio punto de inflación anual, bueno, quisieron aprender de sus autores la metodología del ajuste por inflación. Bueno, esto es un pantallazo como para que ustedes puedan entender un poco la evolución de esta disciplina.
con un enfoque de realidad y práctico. O sea, yo, como siempre les digo, no voy a venir al curso a repetir lo que está en los libros, les voy a decir lo que no están en los libros, justamente. Y espero que los motive y sea de interés. Entonces, el lunes voy a seguir con estos temas, digamos, teóricos. O sea, lo que les digo por si ustedes quieren leer y por ahí les queda algún tipo de duda, vamos a ver la relación de la contabilidad con otras disciplinas, vamos a analizar, según sus objetivos, 2 segmentos de la contabilidad como la contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión, y después vamos a ver ya cuáles son los requisitos o cualidades de la información contable. Esos serían los temas que veríamos el día lunes, y si no termino el día lunes será el miércoles, pero con estos temas concluyo el temario para el primer parcial. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, queda claro, profe. Bueno, bárbaro. Así que queda a ustedes estudiar. Yo les deseo buen fin de semana. Mañana asistan a la clase práctica y ya estén con todas las pilas hasta el día del examen, porque aquel que puede venir demorado todavía está a tiempo de ponerse al día.